Estimados alumnos, estamos retomando nuestras cápsulas de Derecho Civil. Nos corresponde en esta sección analizar el denominado o la formación del consentimiento en los contratos electrónicos. Como lo habíamos anunciado en la clase anterior, son extremadamente usuales hoy en día los contratos por vía electrónica. Lo primero que nosotros vamos a hacer es intentar buscar una definición de este tipo de contratos. Bueno, podemos decir que, siguiendo lo que señala la lámina, es aquel en que la oferta y la aceptación, y por tanto el consentimiento, se verifican mediante impulsos electrónicos o mensajes, contenidos en soportes magnéticos o digitales, entre personas que deben o prefieren comunicarse por este medio, sin recurrir al lenguaje verbal o escrito. A ver, más que contratos electrónicos, lo que hay en definitiva es que los contratos típicos, regulados o reglamentados en la ley, se materializan vía soporte electrónico. Por lo tanto, no es pertinente decir contrato electrónico, porque si yo mañana compro en un portal un producto, una mercancía, esa es una compraventa común y corriente. La única diferencia es que el consentimiento se expresa o manifiesta a través de un soporte electrónico. Por lo tanto, podemos celebrar contratos de compraventa, mandato, arrendamiento, por ejemplo, vía electrónica. Pero eso no implica que estemos frente a una nueva tipología contractual. Son los mismos contratos, con la diferencia es que el consentimiento no se forma verbal o a través del lenguaje escrito, sino que a través del soporte electrónico. La norma que al efecto regula en Chile la formación del consentimiento por vía electrónica es la disposición contenida en la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, que es la Ley 19.496, principalmente modificada por la Ley 19.955. Esta normativa es el artículo 12A de la Ley del Consumidor. Voy a leer la norma para posteriormente hacer el análisis respectivo. Dice lo siguiente: en los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se acepten una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos. La sola visita del sitio de Internet en el cual se ofrece el acceso a determinados servicios no impone al consumidor obligación alguna, a menos que haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por el proveedor. Una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar confirmación escrita del mismo. Este podrá ser enviada por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que garantice el debido y oportuno conocimiento del consumidor, en el cual se le indicará previamente. Dicha confirmación deberá contener una copia íntegra, clara y legible del contrato. Por lo tanto, este artículo en el fondo lo que nos dice, mire, la dinámica de la oferta y lo que debe ocurrir una vez que la oferta ha sido aceptada. Es decir, estamos frente a los deberes que se le imponen al proveedor. Entonces, en los contratos celebrados por vía electrónica, la oferta y la aceptación pasan a ser comunicadas por medio de impulsos o mensajes electrónicos y generalmente se presentan en documentos separados. La oferta para este tipo de contratos.
Esta oferta puede ser a persona determinada o a persona indeterminada. Todos nosotros podemos ser testigos de cuando estamos ingresando a alguna plataforma de noticias principalmente, se nos visualizan ofertas de las distintas casas comerciales, de los distintos retail principalmente. Ahí entonces tenemos ofertas por vía electrónica a personas indeterminadas, pero también pueden ser ofertas electrónicas a personas determinadas, como ocurre, por ejemplo, con los ofrecimientos de créditos, los avances en efectivo, los aumentos de cupo de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. La oferta no presenta diferencias con la que reglamenta el Código de Comercio. Sin embargo, la llamada oferta a persona indeterminada sí tiene algunas diferencias. ¿Por qué? Porque la ley establece los medios a través de los cuales yo voy a recibir esta clase de ofertas. Y no son otra cosa que los catálogos en línea, imágenes televisivas, correos electrónicos, páginas web, mensajes de textos. Es decir, la oferta a persona determinada tiene las mismas características que la reglamentada en el Código de Comercio, en cambio las ofertas a personas indeterminadas tienen una reglamentación de alguna manera diferente. Ahora, desde un punto de vista ahora estrictamente doctrinario, las llamadas ofertas al público, por ejemplo, las que visualizamos en Internet, en estricto rigor, dice la doctrina moderna, no serían verdaderas ofertas, sino que serían formas de publicidad o información comercial. Y por lo tanto, la verdadera oferta no la estaría haciendo el retail, sino que la verdadera oferta la hace el consumidor cuando pide la adquisición de un determinado bien ofrecido en el catálogo informático. Por lo tanto, si hoy día nos vamos a la doctrina moderna, todo lo que visualizamos en esencia no son ofertas, es publicidad. Pero si nosotros después de haber accedido a esa publicidad, adquirimos e incorporamos al carrito de compras el producto determinado, se entiende que en ese minuto yo, entre paréntesis, el destinatario de la publicidad, me transformo en el oferente del futuro contrato electrónico. Entonces, la ratificación que emite el proveedor a través de una respuesta generalmente enviada por email hará las veces de aceptación en la medida que el producto se encuentre disponible y no haya variado su precio. Ahora, en el caso de la Ley de Protección al Derecho de los Consumidores hay una exigencia adicional en cuanto a que el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenar e imprimir el contrato celebrado. Por lo tanto, la oferta en los llamados contratos electrónicos la formula ¿quién? No el que publicita, sino el consumidor cuando incorpora a su carrito de compras el producto respectivo. Y una vez que el aceptante, a través de el mecanismo informático o electrónico respectivo, me confirma la adquisición, nosotros decimos que en ese instante se ha consumado la formación del consentimiento para esta clase de contratos. Pero adicionalmente, la ley le impone al proveedor el que el consumidor haya podido acceder claramente a las condiciones del producto y finalmente, cuando el contrato ya está convenido, suscrito, acordado, estipulado, tenga yo la posibilidad de almacenar el contrato y, si yo quisiera adicionalmente, imprimirlo en soporte papel. Ahora bien, la aceptación, dijimos ya, puede revestir varias fórmulas. Puede ser, aquí principalmente está presionando teclas, enviando aceptación por carta, email, etc. ¿Cuándo se entiende formado el consentimiento? Ya lo dijimos, cuando el aceptante manifiesta su aquiescencia con la oferta que formuló a este respecto el consumidor a partir de la publicidad. Bien, ahora vamos a pasar a ver la voluntad
como requisito de validez de los actos jurídicos. Y la voluntad como requisito de validez de los actos jurídicos impone que ésta sea libre de vicios. Es decir, que la voluntad sea sana, que esa voluntad se haya manifestado libre y espontáneamente. Un ejemplo burdo. ¿Ustedes creen que una persona con una pistola en la cabeza podría manifestar sanamente su voluntad en orden a vender una propiedad? Es claro que no. Entonces, por lo tanto, la voluntad para que produzca los efectos de derecho y este acto jurídico perviva en el tiempo y satisfaga las necesidades de los contratantes debe ser una voluntad libre y espontánea. El Código Civil, en el artículo 1451, enumera los vicios de que puede adolecer el consentimiento y dice que son el error, la fuerza y el dolo. Hay doctrina que agrega un cuarto vicio que es la lesión. Lo vamos a estudiar y ya les adelanto que la conclusión mayoritaria es que la lesión no constituye un cuarto vicio del consentimiento, sino que apunta hacia otro objetivo, hacia otro aspecto. Ahora bien, ¿cuándo la voluntad debe ser sana, libre de vicios y debe ser manifestada espontánea y libremente? En el momento de celebración del negocio jurídico respectivo. ¿Por qué? Porque si se producen situaciones con posterioridad a la formación del consentimiento, evidentemente ellos no van a tener la virtud de anular el acto o contrato. No van a tener la virtud de anular el acto o contrato. La nulidad supone que estos vicios estén presentes en el origen. Por eso que los vicios de la voluntad se denominan vicios originarios. Tienen que existir en el momento en que la voluntad se expresa o manifiesta. El primero de los vicios de la voluntad es el error. El error se define como aquella falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia o por la equivocación. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, la ignorancia y la equivocación conducen exactamente a lo mismo, a una falsa representación de la realidad. Ahora bien, es importante, y desde ya lo dejo sumamente en claro, que el error para que se configure no exige que otra persona me haya conducido a la equivocación. Porque cuando soy conducido a la equivocación o cuando soy llevado a la ignorancia sobre algo, estamos frente al dolo. El error supone que la persona de mutuo propio ignora o se equivoca. Por lo tanto, no hay error cuando estamos frente a la duda, pues quien emite una declaración a sabiendas de que no conoce con exactitud su contenido y efectos, no puede invocar después su propio error, pues ha preferido correr un riesgo conscientemente, debiendo en consecuencia soportar las consecuencias de su actuar. Les insisto, el error derivado de la ignorancia o la equivocación y que me conduce a representarme falsamente la realidad, es una situación absolutamente propia, absolutamente propia. Para que el error vicie la voluntad, en primer lugar debe tener reconocimiento legal. ¿Eso qué quiere decir? Que solo hay error donde la ley dice que hay error. O sea, solo en los casos en que la ley ha reconocido que el error puede viciar la voluntad, se producirán los efectos. Por lo tanto, las partes no pueden mañana crear hipótesis de error o sostener que ha habido error porque la única forma de que el error se configure es que la ley se haya puesto en la posibilidad de la ignorancia o la equivocación. Por ejemplo, ley de matrimonio civil,
Por ejemplo, en materia testamentaria, por ejemplo, en materia del modo de adquirir llamado tradición, y en general en todos los actos y contratos. Segundo lugar, la excusabilidad. Aunque la ley no lo señala expresamente, este requisito nace del principio de que nadie puede aprovecharse de su propia torpeza. El error en consecuencia solo va a viciar la voluntad cuando se trate de un equívoco excusable, es decir, que cualquier persona en las mismas circunstancias hubiera incurrido en ella actuando con mediana diligencia. Por lo tanto, para estar frente al error se requiere que cualquier persona de rango medio puesta en las mismas condiciones y o en las mismas circunstancias haya incurrido en la misma ignorancia y la misma equivocación. ¿Y por qué? Porque si la persona obró con prudencia y con mediana diligencia y no obstante eso erró, ese error vicia la voluntad. Cosa distinta es que el error sea inexcusable, es decir, que la persona haya actuado de manera torpe, negligente e imprudente y posteriormente haya actuado. Y finalmente la determinación, es decir, que de no haberse producido el error, la persona lo habría celebrado el contrato de manera distinta. Es decir, el error tiene que ser influyente. Influyente. Eso es muy importante. El error tiene que ser influyente. Finalmente, en esta cápsula vamos a dejar dicho que el error se clasifica en error de derecho y en error de hecho. Y el error de hecho, a su vez, puede ser error esencial, llamado también error obstáculo, error sustancial, error accidental y error en la persona. Ustedes en esta lámina tienen a la vista el error y su clasificación. Y además, ustedes ya tienen a la vista cuáles son los preceptos del Código Civil que en cada caso se hacen cargo de las diversas hipótesis de error. Continuamos en próxima sesión.